a veces en nuestros conflictos de pareja, porque todos tenemos conflictos de pareja, eso es una realidad. Nosotros aquí no vamos a esconder algo que es normal, habitual, esos conflictos de pareja, pero también esa forma de solucionarlos vienen también muy desarrollados de la forma en que fuimos criados en la casa, cómo tuvimos esa relación con nuestro padre, y ahí lo estabas diciendo, y yo lo refuerzo porque la gran mayoría de mujeres vienen de hogares donde no ha habido un padre, o si lo ha habido, no ha habido un rol realmente bíblico determinante de ese padre. Ha escaseado, el rol del sacerdote bíblico ha escaseado, y por eso es que hoy en día tenemos un mar de confusión donde en la idea del mundo se cree que el machismo es algo bíblico. Bienvenidos a este espacio, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Es para nosotras un placer otra vez estar ahí con ustedes. Gracias por permitirnos estar ahí en la sala de su casa. Yo sé que usted ya está esperando muy ansiosa este momento, este espacio que hemos abierto para que conversemos de todas esas cosas que hemos ido aprendiendo, ¿no? A través de la palabra, porque siempre hemos aprendido a través de la palabra. Tenemos dentro de nuestro conocimiento mucha palabra del Señor, mucha Torá, pero siempre la pregunta, siempre lo he dicho, ¿no? Siempre lo he compartido. La pregunta es cómo pasar de ese conocimiento a la práctica, al ejercicio como mujeres dentro de los diferentes contextos. Y por eso, una vez más, acompáñenos a Laura y a mí en este recorrido por la Torá y volvamos la práctica en nuestra vida en la medida de lo posible. ¿Cómo está Laurita? Bueno, muy bienvenida. Bien. Dios la bendiga, pastora. Gracias. Estamos, claro que sí, continuando con esta sesión de estos programas que estamos llevando a cabo, temas relacionados con la familia, que tienen que ver con la vida práctica, reconstruyendo las murallas, reconstruyendo esos muros de la ciudad. Y pues hemos entendido que es necesario salvaguardar, proteger los linderos, ¿sí?, de esta generación que está creciendo, y para ello necesitamos que volvamos a construir, volver a edificar. Y entonces, bueno, aquí estamos en el nombre del Señor para poderlo hacer. Claro, qué importante que tengamos eso muy claro, ¿no? Primero tenemos una necesidad, y la necesidad la tenemos todas. No importa que llevemos un año de casadas, o 25, o 50 años, en esto hay un aprendizaje. O si están solteras. O si están solteras, están deseosas de casarse, porque es buen estado el matrimonio, eso dice la palabra, y es un deseo de todas las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues llevar a la vida práctica esas perlas, ¿no? Lo que hemos llamado perlas dentro de ese conocimiento en el que estamos entrando, porque es un conocimiento en el que estamos entrando. ¿Y qué es lo que queremos? Realmente vamos a empezar, es como una reflexión. Yo creo que como mujeres tenemos que aprender a autoevaluarnos, a no dejar tapado o escondido, no sé si lo pueda decir así, Laurita, escondido, esas cosas que nos impiden realmente conectarnos con la bendición del Señor. Y quiero de pronto empezar este tiempo, esta sección, a partir de lo que dice el Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y en eso queremos hacer hoy una reflexión, una autoevaluación. Y yo creo que sí podemos empezar, así que sí, ya se preparó su café, ya se sentó allí en la sala de su casa, entonces vamos a tener esta autorreflexión, hágala ya en su casa, nosotras la estamos haciendo, la venimos haciendo porque queremos aprender y que aprendamos todas juntas, ¿no? Entonces vamos a empezar por ahí. Eso que siempre hemos llamado, porque lo hemos leído en la palabra, que cómo podemos entender de qué se trata realmente ese pecado oculto. Vamos a entrar un poquito ahí, Laurita. Bueno, claro que sí, esa reflexión es: líbranos, Señor, de los que nos son ocultos. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de pecados ocultos o cuando pensamos en esa idea, pues lo primero que se nos puede ocurrir es pensar en esos actos que hacemos inconscientes y ofendemos al prójimo. Inicialmente creo que a todos se nos pasaría esa idea por la cabeza de qué sería un pecado oculto, o qué cuenta como un pecado oculto. Lógicamente, tiene que ver con la inconsciencia. Sí, sería eso, pero la idea... podría ser inicialmente eso, ¿no? Pero digámoslo así, no es algo que realmente sea solo eso. No eso es más profundo. Exacto, y hoy queremos abordar esa otra parte. Bueno. Esa parte que está relacionada con esos hábitos o esas costumbres que venimos arrastrando nosotros desde la crianza
Y muchas de esas acciones que nosotros tenemos, de esos comportamientos de los que nosotros no somos conscientes, sino que nos salen así, nos salen espontáneos y hace que seamos y nos definamos de la manera que nos definimos, pero que muchas veces esos hábitos son negativos y no somos conscientes de ellos. Entonces, la idea sería hoy entrar como en esa reflexión de todas esas costumbres que han hecho de nosotros lo que somos. En esos hábitos que pueden ser positivos y negativos, pero hoy enfocarnos en lo negativo. Podemos decir que son esas prácticas inapropiadas que tenemos de la crianza, puede ser, no sé, Laurita, si lo podíamos de pronto pensar así. Inapropiadas, sí, y que usted que está allá en la sala de su casa, usted que tal vez es madre, usted que de pronto está recién casada, pero que ha tenido de pronto ciertos conflictos en donde usted está como muy repetitivo, entonces yo creo que todas hemos pasado por eso, entonces vamos a hacer esa pequeña autoevaluación y muy sinceramente, porque usted con el Señor no tiene necesidad de esconder nada, entonces empiece a conocerse, ¿no? Es parte de saber qué es lo que estamos haciendo y podemos empezarlo así, prácticas inapropiadas. Vamos a empezar a pensar en eso, Laura. Sí, para nosotros poder entender esas prácticas inapropiadas es necesario que comencemos a hacer una introspección y una retrospección sobre nuestra familia, sobre cómo fue nuestro contexto familiar que nosotros venimos cargando. Cuando hacía mi tesis del pregrado en filosofía, una de las frases que me dejó muy marcada es que pues se dice dentro de la hermenéutica que nosotros somos hijos de nuestro tiempo. Hijos de nuestro tiempo. Eso me dejó bastante marcada porque de hecho hace parte de uno de los capítulos de la tesis y tiene que ver con eso, con que no podemos desconocer cómo arrastramos una historia, cómo arrastramos una situación y todo eso vamos a estarlo entonces mirando paso a paso porque han hecho de nosotros lo que hoy en día somos sin ser conscientes. En la vida espiritual, en el plano espiritual, muchas veces esas cosas que hacemos nosotros, la manera como reaccionamos, la forma como respondemos ante las situaciones, la manera como hablamos, los gestos incluso que hacemos, muchas de esas cosas venimos arrastrándolas, muchas de esas son pecado. Inconscientemente lo hacemos por desconocimiento, por falta de autoevaluación y pues es importante que lleguemos entonces a hacer como un buzo, ¿no? Vamos a entrar en las profundidades y a conocernos un poco más. No vamos a decir que con esto es una terapia donde ya esto va a estar. No, esto es un proceso. 100%, pero entonces quiero como tratar de que lo entendamos un poquito mejor, que podamos comprenderlo. O sea, ¿cómo es nuestra estructura familiar? Entonces sentémonos a pensar, ahí hagamos esa primera reflexión, es lo que te estoy entendiendo, Laurita. Sí, eso es un ejercicio inicial. ¿Sí? Básico para poder entrar ya. Pidamos al Señor que nos abra el entendimiento, que nos ilumine, que nos permita ver eso que nosotros mismos no hemos sido capaces de verlos, pero de pronto haciendo esta dinámica podemos hacer un poco ese análisis. ¿Cómo fue nuestra estructura familiar? Entonces, empecemos por ahí. Cuando uno habla de estructura familiar, no dice cómo estaba compuesta la familia, por ejemplo, cómo está compuesta su familia, cómo fue de pronto ese rol, como esos miembros. Ahora, hablemos un poquito cómo son las composiciones familiares a nivel de Latinoamérica. Ajá, sí. ¿Cómo pueden ser? Bueno, regularmente una madre de cabeza, aguerrida, fuerte. Bueno, pero entonces decidida. Antes de que entremos ahí, bueno, okay. Por lo general nosotros siempre pensamos, una estructura familiar es papá, mamá e hijos. Pero vamos a la realidad de nuestra región, de nuestra casa muchas veces, y de nuestro país, y también yo creo que por lo menos Latinoamérica. ¿Cómo es? Ahorita sí. ¿Cómo sería entonces? Regularmente no es esa figura tradicional que hemos... El ideal, ¿no? Idealizado, o esa estructura bíblica, sino que regularmente son madres aguerridas, madres empoderadas, que les ha tocado muy duro por el contexto histórico de nuestro país, ¿sí? Muchas de nuestras abuelas quedaron viudas muy jóvenes por el tema de guerra y entonces pues venimos arrastrando también una estructura familiar, la mayoría de las personas, que no es acorde al principio bíblico. Sin embargo, lo importante acá es que cada uno piense cómo fue su estructura familiar. ¿Vivió con papá y mamá? ¿Solo vivió con papá? ¿Solo vivió con mamá? O tal vez fue una persona que tuvo que vivir en una institución porque de pronto sus padres no pudieron hacerse cargo, puede ser. O tal vez le tocó de pronto una mamá y un padrastro, porque también se da mucho en esa estructura. Entonces es importante analizarlo, quizá usted ya lo haya hecho o quizá no.
es importante que hagamos ese análisis y digamos, bueno, ¿cómo fue? ¿En qué posición estaba yo como hijo, como hija? Especialmente estamos dirigiendo esta charla a las mujeres como hija. ¿Cuál era mi posición respecto al núcleo familiar en el que yo estaba? ¿Cuál era esa composición? ¿Cómo estaba? ¿Cómo eran los roles? Sí, cómo fueron esos roles en cada miembro, qué percibí yo desde mi, ¿cómo se dice? Desde ser una hija, cómo podía percibir yo el rol de cada persona, miembro de mi familia. ¿Quién tomaba decisiones? ¿Quién llevaba la autoridad? ¿Quién llevaba la provisión a la casa? Todas esas cosas son importantes porque van haciendo de nosotros, van forjando en nosotros una personalidad, una identidad, y más adelante pues va a ser nuestra vida propia, nuestra reacción, nuestra forma. Y termina siendo en nosotros como una réplica, ¿no? Por lo general, aquí no estamos hablando del 100% porque no podríamos generalizarlo, pero sí podríamos decir que en un 90% terminamos haciendo esa réplica de cómo fue esa estructura, y la terminamos también como llevando al ejercicio de nuestras propias casas, ¿sí? Los que ya tienen su propio hogar. Entonces es necesario, pidámosle al Señor que nos lleve a recordar cómo ha sido esa relación con nuestros padres, cómo fue esa relación con la paternidad. Nosotras como mujeres, cómo tuvimos esa relación con nuestro padre, cómo fue eso. Bueno, y ahí yo quiero también que de pronto ustedes empiecen a pensar, ¿por qué es tan importante realmente esa relación con papá? Primero vamos a hacer la relación con nuestro padre. Porque ahí yo creo que va a marcar el destino de lo que somos nosotras. Exacto. Tenemos que ser realistas. Para nosotros poder tener una conexión con nuestro Padre, es porque nosotros tuvimos con nuestro Padre Celestial, es porque tuvimos una relación inicial con nuestro Padre biológico. Exacto. Entonces, esa parte quiero Bueno, también esa parte es bien pues interesante porque desde la psicología sabemos que de alguna manera nuestra relación con nuestra pareja va a ser de alguna manera el producto de cómo fue esa relación con nuestros padres, con nuestros padres, con la figura del hombre, la figura del varón, y asimismo también cómo es la relación con nuestro Padre Dios. Entonces, si fue una relación cercana, si fue una relación en la que tú de niña lo mirabas como un superhéroe, con admiración, o tuviste un padre ausente, ¿sí? Y entonces aprendiste a vivir tratando de anular en tu vida esa figura paterna. Entonces la pregunta sería, ¿cómo fue? Piénsalo y comienza a meditar sobre ello. O sea, ¿cómo fue esa relación con tu padre? ¿Cómo esa relación con tu padre ha influido en tus relaciones actuales, en tu relación actual con tu esposo o en tu relación con Dios? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Sí? Es bien interesante porque también a veces en nuestros conflictos de pareja, porque todos tenemos conflictos de pareja, eso es una realidad, nosotros aquí no vamos a esconder algo que es normal, habitual, esos conflictos de pareja, pero también esa forma de solucionarlos vienen también muy desarrollados de la forma en que fuimos criadas en la casa, cómo tuvimos esa relación con nuestro padre, y ahí lo estabas diciendo, y yo lo refuerzo porque la gran mayoría de mujeres vienen de hogares donde no ha habido un padre, o si lo ha habido, no ha habido un rol realmente bíblico determinante de ese padre. Ha escaseado, el rol del sacerdote bíblico ha escaseado, y por eso es que hoy en día tenemos un mar de confusión donde en la idea del mundo se cree que el machismo es algo bíblico, por ese mar de confusión, porque no han habido figuras, lamentablemente han escaseado figuras paternas reales que cumplan con el rol que el Señor pues ha mandado en la palabra. Entonces es un tema bien complejo. Sí, es bien difícil, y en consejería de familia, en consejería de parejas, que nosotros tenemos que abordar como pastores, uno empieza a ver esas falencias tan grandes, y por eso esas relaciones que no se están desarrollando de la mejor manera. Pero inclusive en mi relación con Dios, cuando yo tengo que sentarme como mujer y hablar con el Señor, muchas veces hay como ese obstáculo, porque yo no veo en el Señor una figura biológica de padre, porque es la primera que debía haber tenido, entonces hay como cierta limitante, cierta distancia. Pero cuando nosotros empezamos a través de la palabra a conocer a nuestro Señor, a nuestro Eterno como Padre, y como empezamos ese Padre perfecto, no ahí nos... Sí, porque hay un porcentaje que sí lo tuvo, que tuvo la bendición de tener un padre, pero las que no tuvimos esa
esa bendición de tener un padre presente en nuestras vidas en todas las áreas. Entonces empezamos a conocer a través de la Torá, a través de la palabra, esto tan maravilloso que es conocer a Dios como Padre y poder llevar esa idea de Padre a nuestra casa y en nuestra relación con nuestro esposo. Pero también es importante que la mujer se dé cuenta qué tipo de relación tuvo con su padre, y eso va a hacer que tenga una buena relación con su Padre Celestial para que así pueda tener una buena relación con su esposo. Exacto. Entonces acá es importante entrar a preguntarnos eso. ¿Cómo esa relación con mi padre influye actualmente en mi comportamiento? Exacto. ¿Cómo está generando que yo me comporte o que hable de la manera que hable o que genere esos apegos que genero o esas distancias? ¿Por qué me es tan fácil ignorar a esa figura varonil? ¿O por qué me es tan necesario sentirme apegada a ella? Entonces todo esto nos va sirviendo a nosotros para poder ir haciendo esa introspección, ir mirando qué parte o qué aspectos de nuestra conducta se vienen reflejando de eso. También puede pasar lo opuesto. Yo tuve un padre ausente, tuve un hogar disfuncional y anhelo tener un hogar bien constituido, un hogar funcional. Entonces, de una u otra manera, para bien o para mal, siempre nos va a afectar nuestra estructura familiar. Es una influencia muy grande, y yo creo que cuando nosotros encontramos esa perla, yo vuelvo y lo digo de esa misma manera, esa perla donde nosotros, si no tuvimos una buena relación con nuestro padre y Dios nos ha entregado un buen esposo y empezamos a buscar el ideal de familia, tal vez lo que yo les voy a decir les puede sonar algo, para este tiempo, no sé si puedo usar esa palabra, algo ridículo, pero les puedo decir descabellado o muy salido, tirado de los cabellos o que no está pues en onda con este tiempo. Pero uno empieza a realizarse como mujer cuando encuentra un buen esposo, cuando empieza a encontrar esa niña en ese abandono o esa jovencita en ese abandono, que Dios le da la oportunidad de tener un padre conforme a la palabra, empieza a sentirse realizada en todos esos campos, y el Señor empieza a traer una sanidad impresionante, y el Señor empieza también a sacar de nosotras ese pecado por ese comportamiento, lo que estabas explicando ahorita, a la luz. Y el Señor empieza a sanarte, el Espíritu de Dios a través de la palabra, que Él es el que escribe la palabra en nuestros corazones, ahí empieza la sanidad. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces, Laurita? Lo vamos a decir así francamente, que nosotras mismas nos rehusamos a encontrarnos en ese mar de conflicto que es nuestra mala relación con nuestro Padre. Hay unas que no quieren dejarlo ver, hay otras que sí son conscientes y toman una actitud de no me importa, pero sí les está importando, y sí nos está importando y mucho. O hay otras que simple y sencillamente dicen, no, yo no me voy a detener aquí, yo voy a seguir con mi vida, y así sea una mujer que conozca la palabra, pues bueno, yo eso lo voy a hacer a un lado y asume, entonces en consecuencia, pues asumen una actitud donde anulan la figura paterna o la figura del varón, la anulan porque vienen trayendo eso, pero creen que no lo están trayendo, sino que es una decisión libre y espontánea, sí. En realidad es algo que estamos arrastrando. Entonces, también es importante dentro de la estructura familiar saber quién ejercía la autoridad en casa, o sea, quién era el encargado de ejercer autoridad, de hacer cumplir las normas. ¿Sí? Todas esas cosas nos ayudan a nosotros a ir mirando paso a paso cómo podemos volver a construir ese muro, esa muralla que ha sido derribada, y para poder construir una familia, un hogar y poder levantar esta generación necesitamos reconstruirnos nosotros mismos en el Señor. Entonces es importante ese primer aspecto, que es la estructura familiar. Miremos un segundo aspecto. Que es muy importante, dice, ¿a qué se le dio más valor en la casa? ¿Qué era lo más importante en nuestras casas? Vamos a seguir reflexionando. Bueno, ¿a qué se le dio más valor en mi casa? En mi propia crianza, pensar en esos valores familiares. Cuando en tu casa había un problema serio, cuando se partía un jarrón, un florero, o cuando tenías una insolencia con tu padre. ¿Qué era lo que más se le prestaba atención o qué más interés se le daba? Eso es importante que lo preguntemos. Ese aspecto muy pocas veces entramos a evaluarlo. Simplemente vivimos en nuestra cotidianidad y no nos detenemos a pensar qué era lo más importante en mi casa, a qué se le daba más valor. Entonces es bueno que hagamos y necesario que hagamos esa reflexión, porque ha hecho de nosotros también, ha forjado nuestra forma de ser. Entonces, en el caso de algunas madres,
imposible que mi hijo salga con un zapato roto, ¿sí? O un pantalón roto. Pero era posible de que fuera berrinchudo. Es que yo creo que muchas veces ni siquiera se daban cuenta, porque como estamos hablando de que eran mamás que les tocaba salir a trabajar 8 o 10 horas al día, entonces querían llegar y encontrar la casa impecable, pero no se daban cuenta de qué había pasado con ese niño, con esa niña en la escuela o con la persona que los estaba cuidando. Después de que llegaran a casa, ya hubiesen hecho sus tareas, la casa estuviera impecable y no haya ninguna anomalía, pasaba. Pero si algo se salía como de ese hábito, bueno, digamos, de esas normas, esas reglas importantes, entonces ahí era donde venía de pronto el conflicto. Exacto, entonces conociendo cuáles eran las reglas de mi casa o recordando cuáles eran las reglas de mi casa, así me voy a dar cuenta también que era lo más importante. Sí, traten de recordar ahí donde están, ahí sentaditas tomándose ese café, traten de recordar que era lo más importante. Yo ya estoy haciendo mi reflexión y por eso dije lo que dije. Bueno, en mi casa era más importante que todo estuviera en orden e impecable cuando mamá llegara, porque mami tenía que trabajar 8 horas y ella quería llegar. Exacto. A que todo estuviera perfecto y descansar y que nosotras no generáramos, mis hermanas y yo, un conflicto para ella. En este momento lo que quiero decir es, no estamos juzgando a nuestras madres, estamos tratando de mirar en dónde está la situación adversa que nosotras tenemos a partir de una crianza que nos tocó por el modelo en el momento que teníamos, el recurso que teníamos, la posibilidad que teníamos, pero lo que sí podemos hacer es que a partir de nosotros encontrar esa situación podemos transformar la generación que viene. Exacto, entonces sería bueno saber si en tu casa se brindaba compasión, se enseñaba a ser empático, se enseñaba a ser compasivo, o había comportamientos de orgullo, de egoísmo, de sobreprotección. Todo eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. ¿Fuiste escuchado? La pregunta, ¿fuiste escuchado? ¿Te escuchaban tus padres o fuiste ignorado completamente? ¿Sí? ¿Había de pronto amor propio? ¿Te enseñaban a quererte? No sé si de pronto hubo hogares donde enseñaron a querer a que te valoraras, a que uno se valore, a que uno es realmente importante, uno tiene un don, un talento. Esa parte también es muy importante. Sí, se le daba valor al esfuerzo que se hacía, qué tanta importancia se le daba eso al empeño, al esfuerzo, o te enseñaron la ley del mínimo esfuerzo, consciente o inconscientemente. Todos esos aspectos son importantes para nosotros saber por qué de alguna manera estas cosas son importantes hoy para mí, por qué le doy prioridad y por qué no. Entonces, vamos a seguir en esa reflexión. La idea es hacer esa reflexión, ¿sí? La pregunta es si esos valores que estaban en tu casa, que pusieron en tu casa, que sirvieron sobre la mesa de tu casa, estaban alineados con la palabra de Dios. Exacto, sí, yo pienso que también podemos pensar eso, ¿no? Bueno, yo ya conozco la palabra, he estudiado la Torá, he sido muy juicioso al meterme, al entrar en la palabra del Señor. Ahorita hago mi evaluación y digo, realmente eso que era tan importante está alineado con la palabra, y si yo estoy repitiendo lo mismo con mis hijos, realmente sí los estoy ayudando porque es algo correcto, o realmente lo que estoy haciendo es ¿cómo se dice? Replicar, hacer una réplica de ese error, y que también ellos van a llevar a sus próximos hogares. Claro, es importante pensarlo, no solamente con los hijos, en cualquier tipo de relaciones, en sus relaciones interpersonales, en sus relaciones con su pareja o en sus relaciones laborales. O sea, ¿dónde es ese punto de diferencia con el otro? Eso que no le toleras al otro. ¿Cuáles son esos puntos que te generan más incomodidad en una relación interpersonal? Esos puntos donde tú dices, hasta aquí llego, ese es mi límite. A algunas personas es un límite muy pequeño, muy bajito, un límite más amplio de tolerancia hacia el otro, ¿no? También tiene mucho que ver cuando de pronto llegaba la persona encargada de la casa y tenía un límite tan pequeño que ni siquiera te escuchaba, sino que simplemente llegaba y te disciplinaba. Ni siquiera había una escucha. Entonces nos volvemos mujeres donde de una nosotras no vamos a tolerar lo más mínimo, y de una hacemos inmediatamente una disciplina, y muchas veces necesitamos escuchar a la otra persona el por qué llegó hasta esa situación. Exacto. Entonces, ¿qué nivel de empatía había en tu casa? Todos son valores
o antivalores que nos forjan a nosotros de la manera como nosotros nos y todo con equilibrio, ¿no, Laura? Porque también pasa muchísimo que como me criaron a mí, yo jamás voy a criar a mis hijos, o como yo vi la relación de mi madre con mi papá, yo jamás, no, yo pienso que todo tiene que guardar un equilibrio, porque a veces cuando nos pasamos también al otro lado, también generamos una afectación. Exacto. Entonces, en todo tiene que haber un equilibrio, por eso tenemos que siempre, toda nuestra conducta y todo lo que nosotros hacemos, lo pasamos por lo que acabas de decir, la palabra. Si la palabra realmente me lo está diciendo, perfecto. Exacto. Eso va a traer para nosotros, de alguna manera, la capacidad de descubrir sin temor, esos errores, porque nosotros le tememos muchísimo al pecado, le tememos como a que seamos descubiertos, ¿no? Siempre hemos querido guardar cierta faceta de piedad, cierta faceta de bondad, pero en la medida que nos acercamos al Señor y en la medida que crecemos espiritualmente, en lugar de vernos personas, nos vamos descubriendo personas de mejor proceder, que pues debe ser así, en realidad nos tenemos que convertir en personas más reflexivas, con mayor capacidad de reflexionar y volver sobre nuestras propias debilidades, exacto, volver sobre nuestros propios errores, volver sobre eso que arrastramos y decirle, Señor, ¿dónde está mi falla? ¿Dónde está ese aspecto que yo no puedo tolerar, que no puedo superar? ¿Dónde está ese aspecto? O sea, ¿en qué momento yo adquirí esto? ¿En qué momento pasó esta situación me está conduciendo, que no me deja ni siquiera pensar, sino que me pone reactivo? Ahora, la idea aquí no es que usted diga, no, yo soy lo peor. No, esa no es la idea. Yo también quiero que les quede claro eso y quiero ser puntual, porque aquí tampoco se trata de, no, yo soy lo peor, yo no tengo ya remedio. No, la Biblia dice que el rey David decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y mira si hay en él un camino de maldad, de perversidad. Pero a lo último él concluía, y guíame por favor por el camino eterno. Claro. Entonces yo pienso que esa reflexión que se hace es solamente para sanarnos, para ayudarnos y para ser de bendición para otras personas, y que la bendición también llegue para nosotras mismas. Exacto, es importante también entender que en muchísimos pasajes, pues hablando particularmente, el rey David decía también, bueno, en pecado he sido formado, ¿sí? En pecado me concibió mi madre, pero en esa reflexión que se hace del pecado como una condición real mía, es una limitación con la que yo tengo que vivir siempre, no siendo esclavo, pero sí bajo una debilidad. Entonces es hacer el ruego y la oración correcta. Exacto. No, Señor, mírame lo bueno que soy, Señor, sino mira mis debilidades y sé propicio a mí que soy pecadora, y venir al Señor diciéndole, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu, que siempre me guíe tu Santo Espíritu, porque es que finalmente es la función que nos trae el Espíritu, y es guiarnos a toda verdad y convencernos de pecado. Y eso nos hace mejores personas. Eso nos quita también un peso muy grande de encima. Y para concluir, yo creo que nosotros podemos quedarnos ahí, nosotras podemos quedarnos pensando, Señor, mira, empiezo a sacar todas esas cosas que yo misma no conozco. Es como si me mirara a un espejo y pudiera observarme y decir, bueno, aquí tengo esto, en otra faceta otro. Que yo no me había visto. Una faceta netamente espiritual. La palabra del Señor es espiritual. La Torah es espiritual y nos ayuda, nos llena, nos nutre, nos sana, nos saca de la situación en la que estamos, nos vuelve mejor personas. Porque es que aquí no se trata de sacar esto a la luz para autoescarnecernos, sino para volvernos mejor persona, y lo más importante también ayudar a otros que están pasando por la misma necesidad. Y yo creo que esta podría ser una conclusión en este tiempo maravilloso donde nos han acompañado en este recorrido. Tenemos muchas otras influencias y tenemos, claro, formativas que tenemos que entrar a evaluar, pero vamos a iniciar por eso. Estamos iniciando con eso, y yo creo que podemos dejar otra de ahí como en el tintero que podríamos manejar, es cómo se puede enseñar a resolver los problemas, porque bueno, ya sabemos que tenemos esa situación, pero cómo a través de la palabra nosotras podemos empezar a hacer procesos de poder resolver esa situación que nos está aquejando. Y otra cosa muy importante, Laurita, no me quiero ir sin esto, que cuando nosotras conocemos las debilidades, pues de cierta manera es como poner un muro de protección, porque cuando uno sabe cuál es esa debilidad que tiene, uno se puede alejar de esas cosas que te pueden
influir para que sigas cometiendo ese error o puedas caer en esa debilidad. Y es que se trata justamente de eso, pastora, porque al desconocer eso oculto que hay en nosotros, eso que arrastramos, eso que traemos, caemos en un círculo de un comportamiento inadecuado, inapropiado, que otros no lo dicen, otros no lo señalan, o pasan tribulaciones, o pasan situaciones donde Dios está tratando eso en mí, pero yo no sé en realidad qué es lo que está trabajando en mí. Yo digo, el Señor está haciendo su obra en mí, el Señor me está transformando, pero no sé qué es lo que quiere transformar en mí, no sé en realidad qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida, y entonces como no lo sé, no paso la prueba, y vuelvo otra vez a repetir, vuelvo otra vez a repetir. ¿Recuerdas eso que estábamos hablando hace unos minutos atrás sobre el análisis que hacía sobre el pueblo de Israel? ¿Por qué se quedaron allí dando vueltas en el desierto? En realidad era casi imposible que pudieran entrar a la tierra prometida porque arrastraban todo ese pensamiento que ya habían adquirido en Egipto. Les fue imposible salir de ellos. Y lo que nosotros queremos es que nosotras aprendamos y podamos tener esa posibilidad de salir de estas situaciones. Pero este tema se va a seguir desarrollando, síganos acompañando, por favor, les agradecemos infinito que ustedes estén allí porque están aprendiendo, ustedes y nosotras, ¿no? Porque esto es algo también de aprendizaje. Eso es de constante autorreflexión. Es una constante reflexión, autorreflexión, y también reflexionar en grupo, lo podemos hacer en este espacio de Torah y Familia, y también en este espacio de una Torah en femenino, si lo pudiéramos llamar así. Vamos a ver a la altura de los ojos de una mujer cómo podemos practicar Torah en nuestra vida y en nuestras casas. Muchas gracias, recuerden que pueden dejar sus inquietudes, nosotras estamos abiertas a sus preguntas, eso también nos genera a nosotros que podamos tener un poquitico más amplitud en los conocimientos, en el concepto, enriquecer más el espacio, así que por favor siga sintonizándonos, aquí esto es una retroalimentación y vamos a aprender muchísimo ustedes y nosotras. En el lugar donde usted esté, en su trabajo, si usted en ese momento hizo un break y se va a ver este video, si lo que usted va a hacer es estar allá de pronto en un lugar especial donde usted haya apartado para sacar también este tiempo de autorreflexión, pues bueno, bienvenida. Nosotros lo que queremos aquí es hacer las partes a ustedes de este proceso que nosotras hemos empezado y que ahí vamos en el camino. Así que nos vemos en una próxima transmisión, en un próximo video, en un próximo tema de Torah y vamos a tener una semana muy reflexiva. Amén. Shalom.